Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Sí, Señor. Solo en ti tenemos la victoria sobre el enemigo y la victoria segura sobre las tentaciones. Amén. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Señor, muchas gracias por la victoria que ya nos está segura a través de tu vida, a través de seguir tus pisadas. Señor, hay victoria definitiva al imitar tu ejemplo de vida. Señor, haciendo el bien aún en medio de la injusticia. Señor, enséñanos a caminar de tal manera que aún en medio de las tentaciones y de las pruebas no fallemos delante de ti. Danos, Señor, la gracia que viene del trono de los cielos para vencer y tener, Señor, el privilegio de dar gozo a tu corazón y de nosotros también, Señor, sentir la satisfacción de agradarte. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien. Esta tarde o esta noche vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje sobre seguir sus pisadas, que significa seguir el ejemplo de nuestro Señor, porque la Escritura dice que ejemplo Él nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas, de tal manera que preguntarnos cómo debemos actuar en determinadas situaciones es solamente ver en las Escrituras cómo Jesús actuó. Esa es la mejor manera. El Espíritu Santo también puede guiarnos en diferentes otras circunstancias. Lo que necesitamos es ser guiados por el Espíritu Santo y no propiamente por nuestra honra, ¿verdad? Para defender nuestro nombre. En fin, no tiene nada que ver con eso, sino podemos decirlo de esta manera: para defender la honra del Señor y para darle gloria a su nombre. Bueno, en esta hora juntos vamos a ver la otra parte, que es cuál es el propósito de Dios en las tentaciones. O sea, ¿por qué Dios permite que seamos tentados? Y primero debemos dejar bien claro que la palabra tentación y prueba en el griego es la misma. O sea, algunos preguntan, ¿cómo sé yo cuándo es una tentación y cómo sé cuándo es una prueba? Bueno, si estamos en una prueba, es de todos modos una tentación. Algunos clasifican la tentación desde la perspectiva de un carácter moral, ¿verdad?
voy a ser tentado, pero la verdad es que aunque no es una cuestión solo de carácter moral, de sentir tentación en cuestiones de la carne, ¿verdad?, sino también en una prueba financiera, por ejemplo, que también es una tentación, nos veremos inclinados a actuar también carnalmente. O sea, aunque no tengamos un carácter que enfrentar una tentación de carácter moral, también va a demostrar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. O sea, lo que el Señor espera es una victoria total y no una derrota porque no hemos sabido enfrentar la tentación. De hecho, nosotros podemos ver claramente en las Escrituras que tanto en Mateo capítulo 4, pero no vamos a verlo ahí nosotros, sino lo vamos a ver desde la perspectiva de Lucas. También en el capítulo número 4, hablando de las tentaciones de Jesús. La Biblia dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Eso significa que no vamos a tener pruebas extraterrestres, pruebas que no tienen nada que ver con nuestra capacidad y con nuestra realidad humana. De hecho, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él fue tentado humanamente hablando, porque Dios no puede ser tentado por nadie. O sea, a pesar de que Él estaba con su propia naturaleza divina y humana, Él estaba ahí siendo tentado humanamente hablando, o sea, desde su naturaleza humana. Por eso es que Satanás se aprovechó o se animó a tentarlo, porque él sabía que él estaba ahí como un ser humano. Como Dios, él simplemente no se atrevería, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Por eso es que algunos hasta han pensado que cómo es eso que Él fue tentado si no podía ser sentado. No, Él se identificó con nosotros, y debido a eso, la tentación que Él pasó en el desierto, también fue tentación humana, y Él la venció como ser humano. O sea, Él no usó, ustedes pueden verlo ahí, su poder divino, su capacidad divina o su influencia y poder divino para atacar al enemigo, que bien podría haberlo hecho con toda libertad. Además, estaba con todo su derecho, pero Él no lo hizo. Él humanamente venció a Satanás. De hecho, esta tentación en el desierto es el inicio prácticamente de su ministerio. Antes de su ministerio, Él fue llevado allí, ¿verdad? Y solo quiero que ustedes vean, porque algo muy importante, que es la realidad comparada entre Cristo y Adán, entre el primer Adán y el último Adán. El primer Adán fue tentado en el paraíso, con todas sus comodidades, con todo el tipo, dice, de todo lo que está aquí puedes comer. Él no estaba en ayuno cuando fue tentado, él estaba en abundancia y cayó. Cristo Jesús, el último Adán, fue tentado estando sin comida, o sea, estaba en ayuno, tenía 40 días. Según la Escritura, según Mateo, Él fue tentado al final de esos 40 días cuando Él tuvo hambre. O sea, lo que estoy diciendo o mostrándoles a ustedes es la comparación para que veamos que en medio de una flaqueza bien podemos, física, humana, bien podemos vencer al enemigo si tan solamente le damos la importancia al Señor, si ponemos al Señor en primer lugar. Entonces, esta tentación aquí lo que está haciendo es dando la victoria a la raza humana a través de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Victoria que Adán no pudo conseguir en el paraíso, Jesús la consiguió en el desierto. O sea, nosotros tampoco tenemos por qué vivir en una gran prosperidad y en una gran abundancia para decir que entonces estamos satisfechos en el camino de Dios. Porque entonces realmente no somos verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios serán probados en el desierto, así como el pueblo de Israel fue probado en el desierto. O sea, no tenemos para dónde huir. Y aunque no tengamos un desierto físico, literal, habrá un desierto espiritual, que es exactamente en el momento cuando pasamos por pruebas, sean estas financieras, sean estas a través de una enfermedad, ¿verdad? Problemas familiares, problemas conyugales, problemas de empleo,
problemas morales, en fin, todo ese tipo de situaciones que vienen a darnos una oposición o situaciones adversas realmente nos traen a una prueba. Entonces, veamos cuál es el propósito de Dios de las pruebas. Él no permite que vengan las pruebas solo para hacernos caer. Él no tienta a nadie, recuerden, Él no tienta a nadie. Dice Santiago, que es de nuestra propia concupiscencia que nosotros podemos caer en una situación moral o hasta en una cuestión simplemente carnal de comida o de cualquier otro tipo, en cuestión de codicia o de dinero, debido a esa concupiscencia que está aquí en el corazón. Por eso es que necesitamos la gracia del Señor. Pero algo muy importante, dice aquí en el verso número 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, vean ustedes esto, qué importante es, volvió del Jordán después de haber sido bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo, que algunos prefieren leer o entender la tentación que es descrita por Mateo, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, él deja bien claro allí que el propósito del Espíritu Santo haber llevado a Jesús al desierto era para ser tentado. Y la Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces no podemos en ningún momento dudar en los propósitos divinos como Job lo hizo, ¿verdad? Él no dudó. No podemos nosotros también estar dudando. Imagínate que haber perdido todo era una de las pruebas más terribles que Job experimentó. No solamente los bienes se recuperan, y la familia también se recupera, pero tiene que ser otra familia. ¿Entienden cómo es la cosa? O sea, lo que Job vivió fue algo muy terrible. Sin embargo, en ningún momento él dice que acusó a Dios de un despropósito algún. Como quien dice, Señor, tú estás haciendo las cosas, pero yo no sé, no entiendo por qué estás permitiendo esto. Yo soy una persona correcta delante de ti. Eso quiere decir que aunque nosotros estemos actuando justamente, correctamente, no vamos a estar exentos a las pruebas, ¿verdad? Ellas son necesarias porque el propósito de las pruebas es llevarnos a una madurez. Es conducirnos a un estado de autoridad, porque en cuanto pasamos pruebas y las pasamos con victoria, adquirimos autoridad y adquirimos más madurez, y eso nos va haciendo fuertes. O sea, el propósito de Dios en medio de las tentaciones es hacernos fuertes y con autoridad. Lo que el Señor espera de nosotros es que no cedamos a la tentación de la serpiente. Fíjense ustedes que otra vez antes de entrar en detalles a esto, haciendo una comparación entre Adán en el paraíso y el último Adán, que es Cristo, Jesús en el desierto de Judea, vemos claramente allí que Adán cedió a la primera tentación. Solo le dijo, mira esto, y van a ser ustedes como Dios. Y escuchen cómo está relacionado su tentación con la tentación del Señor también. Porque el Satanás no cambia sus métodos, él es sistemático. Porque él sabe él que funciona. Por eso sigue atacando igual, porque el hombre nunca se da cuenta que está delante de la serpiente. Entonces viene el enemigo, tentó a Adán y Eva, y ellos cayeron en la primera. Aquí Jesús fue llevado a ser tentado 3 veces. 3 veces, número 3. Qué interesante. Dice la Escritura que en boca de dos o tres testigos consta todo asunto. O sea, lo que el Señor quiso dejar registrado aquí en las Escrituras es que hay seguridad
debemos de tener confianza de tener victoria en medio de las pruebas. Pero la cuestión está, tenemos que seguir sus pisadas. O sea, actuar como Jesús actuó también en medio de la tentación. No cedamos entonces a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ¿verdad? Porque va a llegar un momento que el propio enemigo, dice aquí la Escritura, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, no se dio cuenta que no podía hacer caer al Señor. Muy bien. Vimos que el propósito de Dios en la tentación es hacernos fuertes y poderosos, o sea, con autoridad. El propósito de Satanás en la tentación, o sea, desde la perspectiva de él, cuando él forma parte de ese equipo, digamos, que va a tentar al individuo, es hacernos caer. Y él siempre va a atacarnos por la parte más débil. Cuando nosotros estamos débiles, por ejemplo, pensando en que no vamos a ejecutar tal y determinado asunto, que no vamos a conseguir a terminar tal trabajo, y comenzamos a dudar, ahí viene él. Inmediatamente sabe dónde puede atacar, porque nosotros ya revelamos nuestro talón de Aquiles, o sea, la parte débil de nuestra vida. Cuando estamos ahí, ay Señor, o estamos platicando con la esposa o con el esposo o con alguien más, mostrando, abriéndonos, diciendo ahí, es que yo tengo miedo de esto, yo no sé qué va a pasar. Y ya está, ya ahí, pum, ya él sabe cómo atacarnos. Y ahí vienen los pensamientos exactamente para que hagamos algo para salir de esa situación. Y viene él con aquel sentido de compasión falso, ¿verdad? Un tipo de compasión o de autocompasión que él utiliza para convencerte que necesitas actuar inmediatamente para no tener que continuar en esa situación tan incómoda, tan injusta. De parte, ¿cómo Dios permite que tú estés pasando estas cosas siendo tú el Hijo de Dios? Eso fue lo que le dijo. 2 veces menciona esto Satanás, exactamente porque fue eso lo que el Señor le dijo, el Padre le dijo a Jesús en su bautismo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Él oyó, él estaba ahí, él estaba presente también en el día del bautismo. Parece que este es el que dice que es el Hijo de Dios, y oyó, porque él le oyó. Y este es mi hijo, porque era algo espiritual lo que estaba sucediendo ahí. Entonces en el desierto, con que si eres tú el Hijo de Dios, 2 veces se lo dice. Si eres tú el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que él entró exactamente a esa parte de la palabra que él recibió? Muchas veces nosotros recibimos una palabra del Señor para seguir adelante, pero las circunstancias a veces están tan oscuras y tan complicadas para resolverlas que comenzamos a dudar en la palabra que Dios nos dio. No debemos hacer eso, porque es exactamente caer en la trampa del enemigo, poniendo duda en nuestro corazón, y aquel que duda también peca. Entonces, Jesús durante los 40 días fue tentado. Según Mateo, fue tentado hasta el final de los 40 días. Según Lucas, él fue tentado durante todos esos 40 días, y al final esas 3 fueron registradas. ¿Cuál es la perspectiva correcta? La verdad es que no importa. Creo que lo que nos está dando Lucas y nos está dando Mateo es la propia perspectiva. Es más, el orden cronológico de las tentaciones de Mateo es diferente a las tentaciones, al orden cronológico. Solo con la primera ellos sincronizan. La segunda y la tercera la ponen en orden diferente Lucas. Pero eso no importa. Es lo que está tratando de... son las mismas tentaciones, solo una diferencia. Y algunos dicen, se utilizan hasta esa discrepancia en cronología para decir que la Biblia no es inspirada y que no es infalible. Lo que sí nosotros podemos decir en este día es que la palabra de Dios nos da diferentes perspectivas del asunto. El escritor Mateo no miraba las cosas igual que Lucas las miraba. Mateo era un judío que quería presentar las cosas desde su perspectiva sin darse cuenta, digámoslo así. Y Lucas, un gentil, un escritor gentil, un hombre muy estudiado porque era un médico, muy preparado, y él lo presenta de una forma hasta digámoslo así, algunos estudiosos han creído que de una forma muy poética todo lo que Jesús hizo, o sea, de una forma tan diferente.
Entonces son diferentes perspectivas. Nosotros no podemos encajar de que si no está igual, entonces no lo puedo aceptar. De ninguna manera. Tenemos que estar dispuestos a aprender qué es lo que aquí el Señor nos ha dado. Y el ejemplo que nosotros vemos aquí en la tentación de Jesús es exactamente una obediencia perfecta. Jesús obedeció en todo lo que su padre le había dicho, lo que él había dicho, y aunque Satanás vino hasta con las escrituras, porque Jesús le estaba respondiendo con las escrituras, en ningún momento hizo el enemigo, en ningún momento logró que Jesús perdiera el foco de la obediencia perfecta a su padre. Y eso lo llevó a tener una victoria sobre las tentaciones. Entonces, para que nosotros podamos tener cumplir nuestra misión en esta tierra, porque cada uno de nosotros tenemos un trabajo a efectuar, sea en nuestra casa, sea donde el Señor nos haya colocado como pastores, como ministros, no interesa. Tenemos una misión a cumplir y esa misión va a ser completada de una forma maravillosa si nosotros aprendemos a vencer las tentaciones. Porque Jesús, dice la Escritura en el verso número 4:14 de Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fíjense, esto es después de los 40 días de ayuno, después de haber estado en el desierto. Al principio dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de los 40 días dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y ahí comenzó él su ministerio. O sea, es obvio también cuando vemos la vida del apóstol Pablo, que antes de iniciar su ministerio, según él nos dice en el libro de Gálatas, él pasó también 3 años en la Arabia, en el desierto de Arabia. Dice, ¿qué pasó haciendo allá? Aprendiendo, leyendo, estudiando, haciendo a un lado sus conceptos anteriores como judío y ahora pensando exactamente desde la perspectiva divina. Pero cuando él regresó, comenzó a predicar con mucha autoridad. Así Jesús, cuando él comenzó a predicar, dice que los hombres decían, pero ¿de dónde él ha aprendido esta sabiduría? ¿De dónde él ha recibido? Y él predica diferente, dice, porque no predica como los fariseos o como los escribas, sino él predica con autoridad. ¿De dónde vino esa autoridad? Toda autoridad que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana viene a través de ser victoriosos en nuestras pruebas. Nosotros también vamos a pasar, no sea usted pastor o no es pastor, cada persona, cada cristiano tiene que pasar por su desierto. Y a veces, creo yo, el Señor no nos da, obviamente o literalmente, un desierto de 40 días. No, a veces nos da una prueba tal, otra prueba tal, y esos son nuestros desiertos, ¿verdad? Él hasta tiene misericordia de nosotros y nos lo da dosado, por poquitos. Ahí nos pone en un momento, otro momento difícil, y lo que Él quiere es que tengamos esa obediencia perfecta, como el Señor la tuvo, para que cumplamos nuestra misión en esta tierra. Entonces necesitamos vencer las tentaciones para cumplir la obra de Dios en nuestras vidas. Leamos entonces ahora aquí en el capítulo 4, verso 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, después de que él tuvo hambre, leamos el 2, y por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Pasados los cuales, dice, esto es muy importante este comentario, tuvo hambre. Después de los 40 días tuvo hambre, o sea, quería comer. Su cuerpo físico le estaba exigiendo ya alimento. Probablemente ya se había gastado todas las partes donde había un poco de grasa en su cuerpo, ¿verdad? Y ya necesitaba alimento, y él estaba con esa necesidad física en este instante. Entonces, dice verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, aquí está, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En el desierto hay muchas piedras, en el desierto de Judá hay más piedras que animales, obviamente, cantidad de piedras. Pero según Mateo, él dice que estas piedras, él habla en el plural, que estas piedras se conviertan en pan. Pero aquí Lucas, más específico, está diciendo que esta piedra, parece que hasta específicamente le mostró hasta el tamaño que él podría tener para hacerlo pan y comérselo. ¿Por qué?
Si eres hijo de Dios, haz un milagro. Si eres hijo de Dios, demuéstralo con un acto tan maravilloso, convertir una cosa dura en algo suave y que se alimenta. Imagínense ustedes cómo es que el enemigo estaba tratando de que Jesús hiciera algo por su propia cuenta como hijo de Dios. El Señor no estaba dirigiéndolo a él a decirle: hijo, puedes utilizar tu milagro o tu poder para hacer un milagro en convertir y alimentarte. Bien podría cualquiera de nosotros en un momento de prueba exactamente encontrar los medios hasta de una forma extraordinaria de salir de nuestra situación difícil, ¿verdad? De convertir, digámoslo de esa manera, nuestro ambiente duro, complicado, difícil en algo suave, en algo agradable, es lo que está dando a entender aquí. Pero él no lo hizo. Y esa fue la tentación. Recuerden, aquí podemos decir, en la tentación se muestran tres áreas en las cuales Jesús es tentado: en su área física, en su área emocional, su alma, y en el área espiritual, en la adoración. Y es exactamente en esas tres áreas también que nosotros seremos tentados. En lo físico, que cuidamos tanto nuestro cuerpo y que por ello hasta estamos dispuestos a gente a veces hasta a robar. Necesitamos vencer todas las áreas. No podemos, recuerden, estamos todos en el mismo barco y vamos a ser probados para que le manifestemos al Señor nuestra obediencia y para que pongamos a Satanás por estrado de nuestros pies para honrar al Señor. Entonces dijo el diablo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Él tenía hambre, recuerden. No solo de pan vivirá el hombre, qué respuesta, sino de toda palabra de Dios. O sea, el Señor convirtió su necesidad física en un mensaje espiritual, ¿verdad? Yo también soy alimentado por la palabra de Dios. Durante estos 40 días yo he sido sustentado por la palabra de Dios. Mi comunión con el Padre ha sido tal que yo he comido de su presencia, y durante esos 40 días yo no he tenido necesidad de alimentarme. Hasta ahorita que tengo hambre, pero yo no voy a terminar mi ayuno, no voy a terminar esta prueba obedeciéndote a ti o obedeciendo tus propios pensamientos, porque Satanás a veces no se va a presentar físicamente. Él va a lanzarte un dardo con un pensamiento en tu cabeza que te está haciendo repensar en lo que necesitas hacer en determinada prueba. Entonces, queridos hermanos, es muy importante que nosotros pongamos atención a qué es lo que está sucediendo con nosotros para que no seamos víctimas fáciles del enemigo. El objetivo del enemigo, del Satanás, es aprovechar entonces el momento de necesidad. Pero después de la victoria, de habernos dejado guiar por el Espíritu, como la respuesta que el Señor hizo, va a traer una fuerza espiritual impresionante. Cuando venga el momento, si estamos pasando por momentos difíciles, no hay cosa mejor que alimentarnos de la palabra. Hace poco me dio un testimonio una hermana de cómo en medio de sus problemas ha estado muy fragilizada emocionalmente y espiritualmente. Ha tenido muchos problemas, muchos momentos que la han llevado a sentirse desesperada, pero le faltaba algo, y oyó un mensaje que compartimos un día, y entonces ella se da cuenta que estaba fallando en buscar al Señor todos los días. Hace poco se comunicó conmigo, y al oír su voz yo percibí que las cosas estaban diferentes, y la razón era porque estaba buscando al Señor, y la fuerza del Espíritu Santo estaba dando a ella la capacidad para enfrentar esas circunstancias de una manera diferente. Le estaba dando la capacidad de enfrentar
cada lucha con una actitud de confianza, porque el Señor realmente quiere que nosotros confiemos. Pero si nosotros solo estamos poniendo nuestros ojos en las circunstancias, en lo difícil que está, en lo caliente que está el desierto, que solo piedras, aquí no hay ni siquiera un restaurante cerquita para ir a comer, no hay nada, ni siquiera dinero tengo. No, pero qué desesperante. Pero ¿para qué fui yo llamado entonces? Yo fui llamado para tener autoridad, yo fui llamado para ser el Hijo de Dios. No, aprendamos también nosotros a que en medio de esas circunstancias lo que tenemos que hacer es llenarnos de la palabra, ¿verdad? Tenemos que comer de la palabra. La palabra de Dios es, como el Señor dijo, la palabra que yo os hablo es espíritu, y las palabras y son vida, dice. Es la vida. Eso fue lo que el Señor les dijo también al pueblo de Israel en el desierto, en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3. Él les dijo: yo os he traído en este desierto, pongan atención, yo os he traído a este desierto y os he dejado tener hambre. Oigan, y os he dejado tener hambre. Eso no quiere decir que uno se va a morir por tener un poco de hambre. No, os he dejado tener hambre para que aprendáis, dice, que no solo, de ahí surge esa palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que estaba pidiendo es atención y obediencia a lo que Él nos dice. Eso nos va a llenar, y entonces cuando estemos llenos, el Señor nos va a mostrar dónde está la comida, y ahí estará, porque el Señor no quiere que nosotros suframos en un sentido. Nadie debe estar sintiéndose que está sufriendo. Ay, Señor, qué sufrimiento, qué dolor, qué angustia. No, ese espíritu no es correcto delante del Señor. Cuando te sientas así, haz como esta hermana ha estado experimentando. Levanta tus manos al Señor, levanta un santuario al Señor, levanta al Señor en adoración, y si estás con esos pensamientos que están turbándote, lo que tienes que hacer es levantarte, adorarlo, y cuando sientas los pensamientos de Dios llenarán tu corazón y la cosa será diferente en tu vida. Amén. Entonces, cuando nos sentimos débiles y vulnerables, no tratemos por nuestros propios medios de salir de la prueba, porque esa será la tentación del enemigo. No, ¿estás con hambre? Haz lo que tengas que hacer inmediatamente. ¿No tienes dinero ahí? Hermanos, nosotros no debemos comprar cosas solo porque tenemos dinero. Hace poco una hermana también me llamó y me contó cómo es que una persona en este momento de crisis está todos estamos pasando por una situación financiera bien apretada. Pero él, viendo que gracias a Dios tiene trabajo, lo que hizo fue comprarle una bicicleta a su hijita. Muy buena intención, yo no creo que eso sea nada equivocado, pero no había necesidad de comprarla. La nena ni siquiera quiere nada, no quiere nada con la bicicleta, le tiene miedo, y ahí está la bicicleta guardada, porque ella no la quiere. A veces nosotros gastamos en algo que no se debe hacer. Usamos el dinero solo porque está ahí el dinero. No, tenemos que aprender a administrar lo que el Señor nos da, porque es Él el que nos lo da. Pero nosotros a veces nos llegamos a sentir dueños de nuestra propia nariz, de nuestro propio pellejo, y obviamente más todavía de nuestro propio bolsillo, y utilizamos el dinero como bien nos parece. Pero hasta en eso debemos ser guiados por el Señor, para que después no nos veamos lamentando por haber invertido o hasta perdido en lo que no debíamos hacer. Entonces no es una cuestión de salir inmediatamente, de hacer esto o de hacer lo otro, sino de esperar en la palabra de Dios. Y Satanás no pudo hacer más nada. O sea, él es convencido así, escuchen, con argumentos divinos. Humanamente nosotros no vamos a convencernos, ni le vamos a ganar en una conversación o en un debate al enemigo. No, eso hay que evitarlo. Pero sí vamos a ganarle si de nuestra boca sale la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay personas que están en un paraíso en sus vidas. ¿Cómo?
pues cómodamente, con dinero suficiente, no quiere decir que sean ricas, en situaciones como las de Adán, solo extendiendo el brazo y comiendo, ¿verdad? Teniendo todo lo necesario, sin ningún tipo de restricción, pero aún así caen. No como Jesús, que estaba en el desierto y él no cedió a ninguna tentación. A veces hay personas que están pasando por un momento bien difícil, como hoy en día podemos ver el testimonio en varios países. Yo oigo de Ecuador, oigo de Guatemala, oigo de aquí de Brasil, cómo es que la situación financiera ha llevado a las personas a un extremo en relación. Por ejemplo, aquí las personas de muchos escasos recursos están recurriendo al robo. Están recurriendo a las invasiones para tratar de obtener lo que necesitan. Pero la verdad es que nosotros también tenemos que aprender a no caer en la tentación en nuestro desierto. Nunca debemos abandonar o hacer a un lado nuestra honestidad. No debemos hacer a un lado nuestra rectitud, ¿verdad? Algunas otras formas habrá que el Señor proveerá para que nosotros podamos cumplir con nuestras responsabilidades y también suplir nuestras necesidades. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo número 4, dice ahí, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, se habían olvidado de las necesidades físicas de Pablo, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Así lo dice Pablo para no avergonzarlos. No lo digo porque tenga escasez, dice. Fíjense pues. Sí, él estaba con necesidades, pero dice, yo digo esto, me gozo que ustedes estén cuidando de mí. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme, vivir agradecido con lo que tiene, cualquiera que sea mi situación. O sea, si estás en un desierto financiero, estás en un desierto económico, necesitamos también aprender a contentarnos con esa situación y de alguna manera el Señor nos va a mostrar, nos va a abrir los ojos para mostrarnos la fuente de donde podemos obtener nuestra provisión. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Saben? A veces la abundancia puede ser más peligrosa que la propia escasez, porque en la abundancia los hombres se pueden olvidar de Dios, ¿verdad? Y en la pobreza también, como el caso que les estamos contando, pueden terminar robando. Pero ahí es cuando nosotros cedemos a la tentación. El enemigo va a hacer eso, no te preocupes. Ve ahí que derecho tienes y la situación está difícil, el país tiene la culpa, los gobernantes tienen la culpa, así es que lo que tú vas a hacer no tiene ningún pecado, hazlo. Y ahí van aquellos sintiéndose con el aval, ¿verdad? Con el respaldo de pensamientos que no son del Señor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y es lo que para las pruebas es para eso, que aprendamos a vivir de la palabra de Dios. Así para estar saciado como para tener hambre. Y tener hambre no significa pasar un día sin comer. Imagínense que Jesús tuvo hambre después de los 40 días. Para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice aquí la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la palabra viva de Dios. Bueno, entremos ahora rápidamente a otra de la parte de la tentación de Jesús, que es su parte, otra de las partes aquí, que dice, verso 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Este es el orden diferente
que coloca Lucas, porque Mateo coloca esta tentación de último. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, el Señor Jesús no fue chantajeado por el enemigo para ofrecerle autoridad y soberanía e iniciar. No necesitas comenzar un ministerio que va a ser de sacrificio, va a ser de abnegación. No, puedes tener ya todo en la vida. Mucha gente prefiere seguir caminos más fáciles para obtener dinero. Por eso es que hay tanta gente involucrada en narcotráfico, en tráfico de cualquier cosa: cigarros, alcohol, marihuana, cualquier tipo de tráfico, medicinas. Hay tráfico hasta de medicina, tráfico de órganos, tráfico de seres humanos. En todo el mundo hay ese mercado negro, que a través del cual ellos se han hecho millonarios a costo de la vida del ser humano. Qué terrible. El Señor quiere que nosotros veamos que no necesitamos vender nuestra alma al enemigo por querer tener mucho dinero y por querer tener autoridad. Sal de este desierto, sal de esta situación. Mucha gente que está pasando por un momento difícil financiero o a veces de enfermedad, lo que quieren es salir ya de ahí para estar sanos. ¿Y para qué? Para seguir disfrutando su vida. ¿Cómo? De su manera. No sirviendo al Señor, sino quieren seguir su vida, digámoslo así, su vidita, ¿verdad? Esa vida de placeres y una vida que no trae ningún beneficio eterno para nadie. Entonces, cuando estemos en circunstancias áridas, en valles profundos, donde solo sentimos el calor sofocante del desierto, no aceptemos salir de allí y no aceptemos las falsas promesas de gobernar y de reinar. El Señor nos va a dar un reino, el Señor nos va a dar un gobierno. Ese reino y ese gobierno viene a través de ser probados y salir con victoria. Bien dice la Escritura también, hablando de Jesús, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. De esa manera Él puede socorrer a aquellos que también están en tentación. Entonces, acepta el socorro divino, acepta el auxilio divino, pero no para que ya tú tengas todo. Hoy en día la iglesia es lo que más ha buscado. Estar en el monte, en el sentido no de la presencia del Señor, sino en el sentido que Satanás presenta. Esa es la otra parte que atractiva. Estar en lo más alto, en un ambiente mejor, de autoridad, de soberanía y de dominio. No. El Señor le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es mejor servir a Dios en el desierto que en los montes, no se inclinar delante del maligno. El Señor le dijo a Moisés después de que el pueblo había pecado: este pueblo es de dura servicio, no voy a subir con ellos a la tierra de Canaán, pero voy a enviar mi ángel para que vaya y eche a todas las naciones que están allí y que ellos hereden lo que yo les había prometido. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete, pero mi presencia no va con ellos. Ahí viene la intercesión de Moisés en el versículo 12 al 15, el capítulo 33 de Éxodo, y le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que estaba diciendo Moisés? En otras palabras: Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero la tierra prometida. Yo prefiero quedarme en este desierto, pero con tu presencia. Entonces, pero vean ustedes cómo Satanás saca a Jesús del desierto y lo lleva, tal vez un arrebatamiento espiritual, y lo lleva, o en una visión, ¿verdad?, a un monte, y ahí le dice: todo esto yo te daré si postrado me adorares. Hermanos amados, no busquemos tratar de tener todo lo que hasta Dios nos ha prometido de una forma incorrecta, a través de un camino o a través de medios ilegítimos. Tenemos que ser legítimos, y la mejor manera para ser legítimos es a través de, aunque estemos en el desierto,
tengamos la presencia del Señor. A Él adoremos a pesar del sofoco, a pesar de que el calor es terrible, a pesar de que la situación está complicada, seamos fieles al Señor. Es muy fácil salir de algo duro como una piedra y tener algo suave como un pan que hasta nos va a dar placer. Es mejor salvar el alma en el desierto que perderla en la prosperidad. Aquel hombre rico, el Señor, llegaron dos hermanos diciéndole: Señor, habla con mi hermano para que divida su herencia conmigo. Y el Señor le dijo: ¿quién me ha puesto a mí por repartidor de herencias? Y entonces les enseñó la parábola del rico. Dice que acumuló tanto fruto en sus graneros que tuvo que hacer graneros mayores y guardó sus frutos. Y entonces el rico dijo: alma mía, repósate, porque aquí tienes comida para muchos años. Él solo estaba pensando en la abundancia, no le importaba al Señor, no le importaba prácticamente. Estaba traicionando su propia alma, su propia salvación. Y el Señor dice que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? ¿De qué vale tener abundancia si vamos perdiendo nuestra alma? Por eso es mejor servir al Señor en momentos difíciles que estar en la abundancia y no tener su presencia. Pero hay muchos que prefieren el monte de la abundancia, el monte de la riqueza, el monte del dinero, el monte de la autoridad, que pasar en lo oscuro y en el valle húmedo del desierto y aparentemente sin la presencia del Señor. Mas no es así. El Señor está con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Porque solo estaremos, si aceptamos lo que el Satanás nos dice, solo estaremos sucumbiendo delante de sus tentaciones. Porque es más fácil encontrar formas de salir de las pruebas lo más rápido posible que inclinarse en adoración a Dios en señal de rendición y de servicio perseverante en la más difícil situación. Necesitamos entonces, en aquel momento cuando nos sentimos totalmente tentados a actuar y a salir de eso, no, inclinarnos al Señor. No al enemigo, inclinarnos al Señor y adorarlo en medio de esa situación, y las fuerzas y la gracia vendrán sobre nosotros. En el capítulo número 4 y ahora en el verso 9 y 14 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, es la segunda, échate de aquí abajo. Fíjense ustedes, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: échate de aquí arriba hasta allá abajo. O sea, en otras palabras, lánzate. O sea, demuestra tu confianza en Dios. Demuestra que tú que eres Dios también, porque eres el Hijo de Dios, porque Él va a salir a tu defensa. Dice aquí: porque está escrito, verso 10, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Así como Jesús estaba citando la Escritura, también el enemigo la sabe citar. Y Él la utiliza a su conveniencia. Vean, esto es muy importante aquí, porque lo que quiero mostrarles es que también vamos a encontrar momentos difíciles en los cuales muchos de nosotros vamos a tratar de usar también las propias escrituras para nuestro propio beneficio, tratando de acomodar textos de la escritura para nuestro propio beneficio, para responder hasta nuestros cuestionamientos, nuestras interrogaciones, o para responder o nos dar una solución a una decisión que tenemos que tomar. Cuidado con eso, porque el enemigo lo sabe hacer muy bien, y dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? El enemigo le estaba diciendo: lánzate de aquí. O sea, es hacer algo para provocar que Dios intervenga. No, yo no puedo hacer eso. No debemos hacer eso. Ninguno de nosotros debe atreverse de empujar a Dios para que nos ayude en ciertas circunstancias. Él nos ayuda ya de por sí, pero no debemos tentarlo. No debemos provocar las cosas o hasta utilizar las escrituras para nuestro propio beneficio. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado con utilizar las escrituras como ruleta rusa.
Aquí está la Biblia y yo, Señor, habla, Señor, a mi vida en este día, Señor, en el nombre de Jesús, aquí en este versículo, y vamos a ver qué nos dice el Señor ahí. Ahora, Señor, ay, no me gustó ese versículo, no, Señor, voy a probar una segunda vez. Mejor ahora en el libro de los Salmos, ahí debe ser más precioso, mejor, ahí vamos a escribir, vamos a ver, no me gustó este versículo. No es una cuestión, si tú quieres llevar a jugar de esa manera, con las escrituras, desde el primer momento, y donde pongas tus dedos, cree en eso, créelo y ejecútalo. Pero yo te digo una cosa, vas a tener que tener mucho cuidado con hacerlo. Yo recomiendo que no lo hagas. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, determinadas ocasiones donde yo he necesitado, pero han sido contaditas, que yo he dicho, Señor, ¿tienes tú algo para mí? Sí, lo he hecho. Pero eso no debe ser algo que todos los días digo, ay, Señor, dame aquí algo para... Cuidado, porque podemos entrar a algo tan complicado como esto que les voy a mostrar ahorita. Hubo un padre que estaba con su hijo en la hora de la cena, y él estaba reprendiendo a su hijo porque él no estaba siendo obediente. Y entonces él comenzó a leerle la escritura para convencerlo que según la Biblia él debía ser obediente a su padre. Y dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense qué tremenda es la palabra, uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, qué tremendo. ¿Y qué es lo que el hijo hizo? Pues lo oyó y le dice, padre, pero ¿por qué no continúas leyendo? Y entonces el padre comenzó a leer otra vez y dice en el verso 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy fácil acomodar la escritura a mi conveniencia. Yo como padre voy a ordenarte a ti, pero yo también como padre soy obligado y responsable a no llevar a ira a mis hijos, o sea, a no llevarlos a que ellos se pongan de un carácter tremendo porque yo no estoy siendo paciente o porque no los estoy criando en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es una cosa diferente a disciplinarlos carnalmente. La disciplina y amonestación del Señor siempre será con amor y con misericordia y tendrá como fruto una transformación eterna en la vida de un hijo. Pero entonces nosotros no podemos acomodar, porque la escritura tiene una respuesta para todo, sin duda, Es como el otro ejemplo que quisiera darles. Aquí también en el libro de Efesios, dice la escritura, el marido puede decirle a su mujer, la Biblia nos dice que tú debes estar sujeta a mí. Aquí dice 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ay, sí es cierto. Pero la Biblia también dice en el mismo capítulo, 2 versículos después, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es bien fácil decirle, sujétate. Pero es más difícil decirle, ama a tu mujer. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y escuchen, y se sacrificó por ella. Eso es más complicado. Ahí requiere realmente una abnegación y una negación a sí mismo del hombre, para que demuestre que realmente es una cabeza a través de entregarse como Cristo se entregó por la iglesia. Otro ejemplo interesante es que en esa cuestión de buscar según las promesas que el Señor tiene en la escritura. Recuerden que en la escritura nosotros encontraremos de todo, hasta las propias palabras de Satanás están también aquí registradas. Aquí, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, dice aquí la escritura, hablando específicamente de aquel que buscó una palabra para ese día, ¿verdad? Estaba abriendo la escritura y digo, Señor, dame una palabra para que yo tenga el día de hoy. y él abrió la escritura
aquí y puso su dedo exactamente en un versículo, y cuando él leyó el versículo decía así: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ay, Señor, eso no puede ser una palabra para mí, ¿verdad? Aquí, cabal, entonces comenzó digo, Señor, esto no es lo que yo necesito, y cerró otra vez la Biblia y la volvió a abrir y colocó su dedo en otra parte donde dice: y él le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¡Oh, qué confirmación! No, hermanos amados, en el nombre del Señor, tengamos cuidado. No, ¿saben ustedes que una buena palabra del Señor para una vida viene a través también de una buena conducta debido a esa vida? Fue lo que sucedió, es el ejemplo claro que encontramos a través del copero y el panadero de Faraón, ¿verdad? Cuando el panadero oyó que el copero tuvo una buena palabra, una buena interpretación de su sueño a través de José, él también pensó que tendría la misma interpretación de beneficiarlo, pero no fue así. ¿Saben por qué? Porque la conducta del panadero no había sido correcta con el rey de Egipto. Diferente era la conducta del copero, que por eso él fue regresado a su lugar. O sea, una palabra buena viene como resultado también de una conducta correcta en mi vida diaria. Yo no puedo esperar que me den rosas si yo solo he sembrado espinas. No puedo yo tener esa conducta. Entonces tenemos que tener cuidado en la aplicación, y Satanás sabe que él puede tentarnos con la palabra, ¿verdad? Utiliza esto, porque también la Biblia dice, cuidado, cuidado. Tenemos que tener la sabiduría y la negación que el propio Señor tuvo en el desierto, respondiéndole exactamente lo que ese ser malvado necesitaba oír. Respondiendo, Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacer eso. Si estoy aquí en el desierto, yo estoy terminando mi tiempo. Este es así, y sus 3 tentaciones él las tuvo con una gran victoria. Entonces, no forcemos a Dios para que Él intervenga inmediatamente y nos solucione inmediatamente nuestra incomodidad. Señor, ahora, Señor, si es posible, mañana. Hermanos, muchas veces yo he orado cuando hemos estado en momentos difíciles, en muchos momentos financieros, por ejemplo, que no hay dinero para pagar una cuenta. Señor, estamos confiando en ti, dependemos de ti, Señor, y vamos a descansar. Y así ha sido. Fielmente el Señor ha provisto y nos ha dado lo que necesitamos para cumplir con nuestros compromisos. Hemos aprendido a confiar en el Señor, y eso nos ha dado paz y salud física también. Cuando el enemigo perciba que no puede vencerte, que no puede forzarte a caer en la tentación de hacer las cosas por tu propia cuenta sin estar consultando nada al Señor, cuando el enemigo vea que tú no quieres una vida facilitada, que estás dispuesto a enfrentar los problemas, no importa cómo sean o con la intensidad que tengan o vengan, que estás dispuesto a soportar la incomodidad, como Pablo, que aprendió a vivir tanto en abundancia como en escasez, entonces el enemigo te dejará de igual manera como abandonó al Señor. Entonces saldremos del desierto como el Señor salió, con una gran victoria. Señor, muchas gracias en este día, que cada uno de nosotros hayamos aprendido, Señor, tu mensaje, que cada uno de nosotros, Señor, hayamos recibido lo que tú tenías para darnos el día de hoy, y que no exista ninguna duda, Señor, en nuestros corazones, que cuando estemos en los momentos de prueba, tu propósito es darnos victoria, darnos madurez, hacernos crecer, hacernos fuertes y hacernos obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Señor, que la actitud en nuestro corazón sea siempre
pensando en lo que tú harías, pensando en cómo agradarte, Señor, y no estar pensando en cómo agradarnos a nosotros, cómo satisfacer mi necesidad, cómo alimentarme, cómo tener autoridad sobre otros, cómo encontrar la salida hasta espiritual de mi situación. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que podamos ser perseverantes en medio de la prueba y que en medio de cualquier tipo de tentación tengamos la victoria asegurada de tu parte, Señor, de tu Santo Espíritu que nos ha dado la gracia para vencer. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. El Señor la victoria me dará. El Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá. Como río el enemigo vendrá. El Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. Amén. Que el Señor les conceda esa victoria maravillosa todos los días en medio de sus pruebas. Cuando se sientan débiles, cuando se sientan solos, cuando no haya provisión, hermanos, el Señor quiere darnos victoria en todo tipo de tentación, hasta en las tentaciones morales. ¿Qué debemos de hacer? Huir de la fornicación, dice la Escritura, como lo hizo José, y el Señor le dio una gran victoria. Tiempo de prueba, sí, 2 años en la prisión, pero después la abundancia estaba ahí para José. Y después José estaba en la capacidad de poder gobernar en la abundancia. No podemos recibir lo que es nuestro si no somos fieles en lo poco. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Amén.